el día de hoy vamos a dar inicio, ¿no? Con las clases ya preparándolos para su segundo parcial. Y el segundo parcial corresponde a lo que es el tema de hidrodinámica. Entonces, vamos a comenzar con algunos conceptos teóricos y para que así le puedan entender, o sea, mediante teoría los ejercicios, ¿no? Puedan comprenderlo también sus resultados, o sea, qué significa cada resultado y todo eso. Si alguien va a grabar por Zoom, me dicen nomás para que lo permita grabar. No, no hay problema en eso. Una compañía lo está grabando ahorita. Entonces, como le decía, ¿no? Vamos a empezar con algunos conceptos teóricos, o sea, y también conocer las fórmulas que vamos a usar, o sea, para la solución de los problemas. Y luego de eso vamos a resolver modelos de examen. Entonces, comencemos, ¿no? La clase. Bueno, lo primero que vamos a definir en esta clase es lo que es caudal. Vamos a definir es lo que es el concepto de caudal. ¿Qué es un caudal? ¿No? En dinámica de fluidos, caudal se lo conoce como la cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto, ¿no? El cual puede ser una tubería, una cañería, un oleoducto, un canal o un río. Y todo esto lo hace por unidad de tiempo. O sea, ¿cuál es la definición en sí? O sea, la definición de caudal. La definición lo que nos dice es cuánto de un fluido va a circular por una determinada sección en un determinado tiempo. O sea, cuánto de este fluido, digámosle agua de este río, bueno, es agua, ¿no? Cuánto del agua va a circular en un determinado tiempo. Esa es la definición de caudal. Digamos que sea 3 metros cúbicos en 2 segundos. Entonces, la división entre ambas me va a dar el caudal. Entonces, esa es la definición de caudal. ¿Cuánto de agua circula por unidad de tiempo? Ahora, algo muy importante de esto. Nosotros vamos a estudiar, o sea, el fluido no por río, ¿no? Sino que por tuberías. Vamos a estudiar el movimiento de fluidos por medio de tanques. O sea, vamos a ver algunos ejercicios de tanques de almacenamiento, entre otros. Entonces, partiendo ya, ¿no? de esa definición de lo que es caudal, tenemos esta fórmula de acá, pero sin embargo no se van a familiarizar mucho con esta fórmula, con la que sí van a trabajar en casi todos los ejercicios, o sea, de los problemas, es con la de acá. Esta es la otra definición de lo que es el caudal. O sea, el caudal se define como el producto entre la velocidad multiplicada por el área. Entonces, ¿qué significa eso? Miren, acá tenemos un esquema, ¿cierto? Una tubería por el cual circula un determinado fluido. Entonces, ese fluido, al pasar por esa tubería, ¿no? Con una cierta velocidad. Entonces, a esa velocidad, si yo le multiplico por el área, o sea, por el área de la sección de la tubería, ¿qué es lo que voy a obtener? El caudal. Entonces, esta es la otra fórmula con la cual ustedes van a trabajar. O sea, con esta en sí tienen que conocerla bastante, esa fórmula con la cual usted va a poder determinar el caudal. Es la velocidad multiplicada por el área. O sea, el área es nomás la sección por donde está circulando el fluido. Entonces, esta de acá es la que vamos a trabajar más en la solución de los problemas. Ahora, las unidades, ¿no? El caudal se mide en metros cúbicos sobre segundos, aunque también se lo puede determinar en litros sobre segundos. O sea, cualquiera de las dos es válida. ¿Y cuánto? Acá no lo anoté, pero un metro cúbico tiene 1000 litros. Si en caso les pide el ingeniero algún problema, determine el caudal en litros sobre segundo. Pero un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, eso, ¿no? Que como factor de conversión. Entonces, con esto ya tenemos dos fórmulas. Una que está en función del volumen y otra que está en función de la velocidad. Entonces, esta de acá es con la cual vamos a trabajar más. La de velocidad multiplicada por el área. Entonces, una vez conocido esa definición del caudal, vamos a conocer ahora otra definición que es muy importante, la verdad, en lo que es la solución de los problemas, y es la ecuación de continuidad. ¿Qué es la ecuación de continuidad? Nos dice que no es más que un caso particular del principio de la conservación de la masa. Se basa en que el caudal del fluido ha de permanecer constante a lo largo de la conducción. O sea, ¿qué significa esto? Miren, acá yo tengo este esquema, ¿cierto? En el cual está circulando un fluido. Va de este punto, del punto 1, va hasta el punto 2. Entonces,
La definición de continuidad lo que me dice es que el caudal que circula por este tramo de acá, por el punto 1, va a ser el mismo que está circulando por acá. O sea, el caudal que circula por el punto 1 es el mismo por el punto 2. Eso es lo que me dice la ecuación de continuidad. El caudal permanece constante a lo largo de toda la tubería. Entonces, miren, siguiendo esa definición, yo voy a tener esto, miren, el caudal en la sección 1, partiendo de la fórmula, ¿cierto?, que hemos visto, y el caudal de la sección 2, que es esta de acá, partiendo de la fórmula, voy a obtener esa expresión. Entonces, yo ya sé por definición que los caudales son iguales. O sea, los caudales a lo largo de toda la tubería son iguales. Entonces, por continuidad, igualo los caudales y obtengo esa expresión. Entonces, esta es la famosa ecuación de continuidad, lo que se lo conoce. O sea, no es más que es ese principio, ¿cierto?, de que los caudales son iguales a lo largo de la conducción, o sea, perdón, a lo largo de toda la tubería. Por eso es que también está basado bajo el principio de la conservación de la masa. O sea, la masa, la cantidad del fluido permanece constante a lo largo de la tubería. Esa es la ecuación de continuidad. No sé si tienen preguntas hasta acá, pueden preguntarme. Bueno, entonces, continuando, ¿no? Ahora, hay algo también muy importante de resaltar de esto de la ecuación de continuidad. Miren este otro esquema, o sea, muy parecido, ¿cierto?, al de acá. Pero en este otro esquema ya podemos apreciar cómo es que cambia, ¿cierto?, la sección. O sea, acá en el punto 2, en el tramo 2, el área 2 es más grande, ¿cierto?, con respecto a este de acá, al área 1. Entonces, si yo analizo ahí, o sea, analizo ahí las velocidades por medio de la ecuación de continuidad, ¿qué voy a tener? Miren, por ejemplo, yo digo que el área 2 es 2 veces más grande que el área 1. O sea que este área 2 es el doble del tamaño que el área 1. Entonces, yo estoy partiendo de esa igualdad, miren. Entonces, por continuidad, aplicando la fórmula de continuidad, ¿cierto?, que los caudales son iguales. Entonces, yo reemplazo nomás. Reemplazo el área 2, como sé que es 2 veces el área 1, y puedo simplificar, ¿cierto? Simplifico y obtengo esa expresión. Y fíjense algo muy importante ahí de esa expresión, miren. Fíjense que la velocidad 1 es 2 veces mayor a la velocidad 2. O sea, en conclusión, ¿a qué es lo que queremos llegar? La velocidad será mayor en áreas menores. O sea, esa es la conclusión de esto. O sea, cuando ustedes tengan un sistema, o sea, una tubería, por ejemplo, en el ejercicio, cuando vean que el área es más pequeña, o sea, cuando el área es más pequeña, entonces ahí la velocidad va a ser mayor. Entonces, cuando la velocidad sea, cuando el área sea más grande, o sea, más grande, entonces, ¿cómo va a ser la velocidad? Va a ser menor. Entonces, en áreas menores, las velocidades son mayores, y en áreas mayores, las velocidades son menores. El ejemplo más claro de esto es el de la manguera, ¿no? O sea, cuando uno tiene una manguera y tapa con un dedo, o sea, la manguera, entonces el fluido sale, ¿cierto? Se dispara. Entonces, ¿qué estás haciendo al tapar la manguera? Le estás reduciendo el área, y por ende el fluido va a adquirir más velocidad y se va a disparar más. Entonces, ese es como una conclusión de esto de la ecuación de continuidad. En áreas pequeñas la velocidad es mayor, y en áreas mayores la velocidad es menor. Ya, Balda estaba preguntando, dice que vamos a ir por pasos. O sea, lo que vamos a resolver hoy es puro ecuación de Bernoulli, y ya una vez acabado todos los ejercicios, porque hay modelos de exámenes de acá de la ecuación de Bernoulli. Una vez acabado eso, vamos a pasarnos a lo que es pérdida de carga, que también entra en el parcial. Pero ahora los ejercicios que vamos a resolver hoy son sin pérdidas de carga. O sea, no vamos a resolver problemas simplemente problemas considerando de que el fluido permanece, su energía permanece constante. O sea, no vamos a analizar H sub L, ¿no? Como que es la pérdida de carga. Eso vamos a resolver en otra clase. Entonces vamos a comenzar por acá primero, porque también hay modelos de lo que estamos hablando. Entonces, ya conocemos, ¿cierto?, la ecuación de continuidad. Su conclusión es esa: el caudal permanece constante y las velocidades son mayores en áreas pequeñas y las velocidades son menores en áreas mayores, ¿no? Continuando entonces, ¿no? Ahora vamos a conocer otra fórmula que es con la que ustedes van a trabajar en prácticamente el 100% de los ejercicios del segundo parcial.
vamos a conocer la ecuación de Bernoulli. Y no solamente conocerla, vamos a interpretarla de lo que nos dice. O sea, ¿qué significa cada término de la ecuación de Bernoulli? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a conocer la ecuación de Bernoulli. ¿Qué es lo que nos dice la definición? En dinámica de fluidos, el principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente y establece que la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Esto es lo más importante. O sea, lo que me dice la ecuación de Bernoulli es lo siguiente. Miren. Considerando un esquema similar al anterior, miren. Yo tengo este esquema y acá tengo una porción de fluido, ¿cierto? Y acá voy a tener, digamos, otra porción de fluido. Entonces, el fluido se está moviendo del tramo 1 hasta el punto 2. O sea, del punto 1 se mueve hasta el punto 2. Entonces, la ecuación de Bernoulli, ¿qué es lo que me dice? Lo que me dice es que la energía en el sistema va a permanecer constante. Esa es la ecuación de Bernoulli. O sea, este fluido de acá, el que está pasando por el tramo 1, o sea, por el punto 1 del de acá, está yendo con tres tipos de energía, que ahorita lo vamos a conocer. Entonces, esas energías con las cuales se está moviendo este fluido va a permanecer constante en este punto de acá, en el punto 2. Entonces, eso es lo que me dice la ecuación de Bernoulli. La energía en un fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Entonces, no hay energía que se disipe, o sea, permanece constante. Entonces, pero la pregunta ahora es, ¿cuáles son esos tipos de energía, no? ¿Cuáles son esos tipos de energía que toma en cuenta la ecuación de Bernoulli? Porque ya sabemos que es constante la energía. Entonces, la primera de ellas es la energía potencial. O sea, un fluido que circula por medio de una tubería tiene energía potencial. Y ustedes saben, ¿cierto? Por fórmula que la energía potencial no es más que esa de ahí, ¿no? Por física 1. Es la masa por la gravedad por la altura. Entonces, nosotros vamos a darla en función del peso. Y vamos a obtener esta expresión. Porque saben que masa por gravedad es peso. Entonces, esta expresión la vamos a dejar ahí. Esta es la energía potencial con la cual está circulando este fluido. Esta porción estamos analizando. Entonces, esta porción de fluido está circulando con energía potencial. Y es esta de acá. ¿Qué otra energía más? La energía cinética. Claro, ¿cierto? Porque la energía cinética depende de la velocidad. Y este fluido se está moviendo. Por ende, tiene energía cinética. O sea, hay energía cinética cuando hay movimiento. Entonces, energía cinética nosotros sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, nuevamente lo voy a dejar en función del peso. Y es lo que hago un artificio. Miren. Multiplico por G y voy a obtener esa expresión. Entonces, esta es la energía cinética con la cual esta porción de fluido me está circulando por esta tubería. Entonces, ya tengo dos tipos de energía, la cinética y la potencial. ¿Qué otra más? Porque nos falta conocer una más. La energía de flujo, o también conocido como el trabajo de flujo, o energía de presión también le llaman algunos libros. Entonces, esta energía de flujo no es más que el trabajo, o sea, el trabajo que es necesario que se le aplica a este fluido para llevarlo de un determinado punto a otro. Ustedes saben que trabajo es fuerza por distancia. Entonces, miren, lo que hago nomás es aplicar la definición de presión. Fuerza es presión por área. Entonces, área por distancia es el volumen del fluido. O sea, es la porción que estoy analizando. Entonces me queda esa expresión. Y ustedes saben por definición de peso específico, o sea, el volumen, ustedes saben que es peso sobre el peso específico, porque sabemos que el peso específico es el peso sobre el volumen. Lo único que hago es despejo y obtengo esa expresión. Entonces, estos son los tres tipos de energía con los cuales está circulando el fluido: potencial, cinética y de flujo. Entonces, cuando yo aplique la ecuación de Bernoulli, tienen que tomar en cuenta eso, que un fluido me está circulando con estos tipos de energía: potencial, cinética y de flujo. O también energía de trabajo, ¿no? Porque la energía es trabajo. Entonces, eso, ¿no? Si yo sumo las tres, voy a obtener una energía total. O sea, si yo analizo, voy a analizar ahora lo que le decía, voy a analizar el tramo 1 y este de acá.
Entonces, partiendo del concepto de la ecuación de Bernoulli, voy a obtener eso mismo, que la energía en el punto 1, o sea acá, en el punto 1, es la misma que está acá, porque eso es lo que me dice Bernoulli, la energía permanece constante. ¿Qué energías entonces hay? Esas de ahí, ¿no? La potencial, la cinética y la energía de flujo. Entonces, esos tres tipos de energía son con las que está circulando este fluido de acá. Entonces, solamente reemplazo lo que había deducido, ¿no? Reemplazo, y si ustedes pueden observar, puedo simplificar, ¿cierto? Simplifico y obtengo esa expresión. Puedo simplificar los pesos. Entonces, esa es la ecuación de Bernoulli cuando quieren calcular la energía de un flujo en función de la altura. O sea, uno calcula la energía en función de altura. Porque si ustedes analizan la fórmula, todas las unidades, porque cada elemento de la fórmula tiene que estar en las mismas unidades. Este de acá y este de acá tienen que estar en las mismas unidades. Entonces, este está en metros, porque altura se mide en metros, ¿cierto? Este va a estar en metros y este tiene que estar en metros. Entonces, cada componente es lo que se conoce como, uno de ellos es la altura topográfica, H1 o también Z1. La otra es la altura de presión, que es la presión sobre el peso específico. Esto es peso específico, no es densidad por si acaso. Y por último tenemos la altura de velocidad, que es V1 sobre 2G. O sea, en conclusión, ¿qué quería mostrarles de esto? Quería mostrarles de que, o sea, como pueden ver, la ecuación de Bernoulli toma en cuenta estos tres tipos de energía: la potencial, la cinética y la energía de flujo. Si sumo las tres, voy a obtener la energía con la cual está circulando en este punto de acá el fluido. Entonces, además de eso, Bernoulli me dice que la energía permanece constante, o sea que acá es la misma que la de acá. Entonces, eso quería mostrarles de esta página de acá, o sea, de esta imagen de acá. Entonces, eso, ¿no? Y esta es la ecuación de Bernoulli con la cual ustedes van a trabajar, o sea, en todos los ejercicios en sí que vamos a resolver. Hay otras, o sea, si ustedes pueden ver en internet, hay otra fórmula de Bernoulli, la cual la energía está expresada en términos de presión. En sí son tres fórmulas de la ecuación de Bernoulli, pero esta es la que a nosotros nos interesa, o sea, con la cual vamos a resolver los problemas. Entonces, ahora vamos a conocer algo muy importante. Esto de acá sí me interesa que lo aprendan mucho. Esto de acá. Ya sabemos qué es altura topográfica, altura de presión y altura de velocidad. Ahora vamos a conocer, o sea, algunos criterios y algunas sugerencias, ¿cierto?, que se aplican al momento de usar la fórmula de Bernoulli. Mire, supongamos que tenemos un ejemplo así como el de acá en la figura. Nosotros vamos a analizar el punto 1 y el punto 2. O sea, vamos a analizar los tres tipos de energía que están circulando, ¿cierto?, que hay en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, cuando ustedes aplican la ecuación de Bernoulli, miren, lo primero que tendrían que hacer es identificar la altura topográfica. O sea, ustedes analizan los dos puntos y tienen que identificar su altura topográfica. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa altura topográfica? Es Z1 y Z2. Entonces, ¿y cuál es el concepto, ¿no?, de lo que es altura topográfica? No es más que la altura o la elevación o la cota en la cual se encuentran los puntos que estoy analizando con respecto a un eje de referencia. O sea, este tramo 1 y este punto 1 y este punto 2, perdón, se encuentran a una determinada elevación, Z1 y Z2. Entonces yo tengo que identificar esos valores. Quizás sea un dato en el esquema, entonces tengo que conocerlo, esos valores. Entonces, como pueden ver, esos dos Z1 y Z2 están bajo un eje de referencia, ¿cierto? Comparten un eje de referencia. Entonces ese es como el primer paso, podríamos decir, para la solución de los problemas. Tienen que conocer Z1 y Z2. ¿Por qué es importante eso? Porque saben que Z1 y Z2 es un término, ¿cierto? Es un término de la ecuación de Bernoulli. Entonces, ese es como el primer paso, podemos decirlo, para la solución de los problemas. Tienen que determinar la altura topográfica. Y acá como algunas sugerencias, miren. Cuando las elevaciones o alturas topográficas son iguales, entonces estas se eliminan, ¿cierto? Es lógico eso, porque si ustedes, digamos, analizan el punto 1 y analizan un punto 3 por acá, digamos, entonces van a notar que
ambas se encuentran a la misma elevación. Por ende, esas dos alturas se eliminarían. O sea, serían iguales, entonces no existiría ese tipo de energía en el fluido, porque no ha habido un cambio de elevación. Siguen siendo las mismas, ¿cierto? No se han elevado en ningún momento. Acá sí, ¿no? Por eso es que si lo toma en cuenta. Entonces, entonces, sería como una sugerencia. Y esto de acá como una recomendación al momento de resolver los problemas. O sea, ¿a qué me refiero con eso? En algunos ejercicios sí le da lo que es la elevación Z1 y Z2. En otros no. Cuando no le dé, ustedes nomás tracen su eje de referencia sobre uno de los puntos que están analizando. O sea, si yo estoy analizando el punto 1 y el punto 2, entonces mi eje de referencia que esté sobre el punto 1. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí, en el punto 1, ¿cuánto valdría Z1? Valdría 0, ¿cierto? Porque no se ha elevado en ningún momento. O sea, Z1 vale 0, porque su altura ahí es 0, ¿cierto? No se ha elevado nada. En cambio, el punto 2 sí tiene una altura topográfica, o sea, un determinado Z2. Entonces, eso como una sugerencia. O sea, a medida que vayamos resolviendo problemas, se van a dar cuenta vamos a poder ver esto, ¿no? Vamos a dar cuenta, o sea, de estos conceptos que estamos viendo ahorita. ¿Qué otra recomendación? Lo siguiente, miren. Como punto 2, tenemos que identificar las presiones que actúan sobre cada punto que vamos a analizar. O sea, ¿qué significa eso? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el fluido circula con 3 tipos de energía. Y una de ellas es la altura de presión, ¿cierto? O sea, depende de la presión. O sea que en el punto 1 y en el punto 2 hay presiones ahí. O sea, hay una determinada presión acá y otra determinada presión acá. No son las mismas. ¿Por qué no son las mismas? Miren, por esto de acá, por esta parte de acá, ustedes deben saber que cuando el fluido está en movimiento, la presión aumenta, o sea, la presión del fluido va a aumentar cuando la velocidad del fluido sea menor. O sea, si la velocidad del fluido es menor, ¿qué significa eso? De que la presión va a aumentar considerablemente. Entonces, sucede lo contrario cuando la presión del fluido disminuye. O sea, si la presión del fluido disminuye, quiere decir de que la velocidad ha aumentado. Entonces, eso ténganlo muy importante, muy en cuenta esos conceptos. ¿Y por qué le digo eso? O sea, ¿por qué les digo este de acá? Miren, pongámonos a pensar, miren, o sea, si nos pidieran la diferencia de presiones entre estos dos puntos. O sea, digamos que a mí el ingeniero me haya pedido que calcule P2 menos P1. O sea, me haya pedido que calcule que la presión en 2 menos la presión en 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en ese caso, su resultado sí o sí tendría que haber tenido un signo negativo. O sea, ¿y por qué le digo que tendría que haber tenido un signo negativo? Porque si ustedes analizan el esquema, ¿dónde la velocidad va a ser mayor? Acá, ¿cierto? En el punto 2, porque el diámetro ahí es más pequeño, entonces el fluido va a tratar de escaparse más. Entonces, acá la velocidad es mayor, y acá en el punto 1, como el diámetro es más grande, entonces la velocidad es menor, ¿cierto? Eso lo vimos por continuidad. Entonces, si acá la velocidad es mayor, en el punto 2 la velocidad es mayor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que como la velocidad es mayor, entonces la presión va a disminuir y va a ser menor con respecto a la de acá. ¿Por qué? Porque acá la velocidad es menor, ¿cierto? En el tramo 2, porque el área es más grande. Entonces, como acá el área es más grande, la velocidad es mayor y la presión es menor. Entonces, esto sí es que de esta forma ustedes se darían cuenta, o sea, de una forma si su resultado es coherente o no. O sea, por medio de ese análisis, ¿no?, que tendrían que plantearse el problema. Entonces, su resultado tendría que haber sido negativo. Eso sí es que en caso le pide una diferencia de presiones como incógnita, ¿cierto? Entonces, eso quería aclararles también. Y esto de acá es muy importante. Esto de acá. Los ejercicios de hidrodinámica se resuelven con el concepto de presión manométrica. Eso es muy, muy importante, porque eso se presenta en muchos ejercicios, la verdad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando ustedes analicen o resuelven algún problema y tengan un tanque, digamos así, porque hay ejercicios así, un tanque que está abierto a la atmósfera, entonces cuando ustedes analicen, digamos, este punto de acá, ustedes ahí ya de entrada dicen que la presión es 0.
¿Por qué es cero? Porque sabemos cómo está abierto a la atmósfera, ahí la presión, la que actúa es la atmosférica, ¿cierto? Y por ende va a ser cero. ¿Y por qué es cero? Porque sabemos que los ejercicios de hidrodinámica se resuelven con el concepto de presión manométrica. O sea, nosotros vimos en el primer parcial que presión manométrica no hay presión atmosférica. Eso se hace cero. Entonces, esa es una de las razones, esa es la razón, perdón, por la cual la presión atmosférica, o sea, cuando el tanque está abierto, se hace cero. Eso ténganlo muy en cuenta. Hay varios problemas de eso, que se presenta ese caso de ahí. Cuando vean que la presión que actúa es la atmosférica, ustedes directamente ponen cero. No se toma en cuenta eso. Y por último, identifico la velocidad. Como el tercer paso. Miren, ustedes en el punto 1, el fluido está circulando con una cierta velocidad, ¿cierto? Que es lo que le da la energía cinética. Entonces, lo mismo en el punto 2. Y los criterios son los siguientes. Miren. La velocidad de un fluido es constante cuando la sección tiene el mismo diámetro. O sea, cuando el área no cambia. Eso quiere decir esto de acá. Si ustedes analizan, por ejemplo, acá y analizan acá, entonces ahí se van a dar cuenta que la velocidad va a ser igual porque no ha cambiado en ningún momento, la sección sigue siendo la misma. Entonces, eso es muy importante porque hay ejercicios también de esa forma que vamos a ver. Cuando los diámetros son iguales, entonces la velocidad se elimina. Por ejemplo, acá, miren, se eliminaría, ¿cierto? Se eliminaría. Si es que estoy analizando este punto de acá y este punto de acá. Entonces ahí se eliminarían las velocidades. Y por último, lo que le habíamos dicho en continuidad, ¿cierto? La velocidad de un fluido es mayor en secciones pequeñas y es menor en secciones grandes. Entonces, esto lo habíamos visto en continuidad. O sea, cuando el área por donde está circulando el fluido es pequeño, entonces la velocidad ahí va a ser mayor. Entonces, esos son como algunos conceptos, o sea, algunos criterios que tómenlo en cuenta al momento de analizar algunos problemas, o sea, de resolver algunos problemas, ¿cierto? Y también le va a ayudar mucho, o sea, al momento también de verificar sus resultados, si es que cuadran o no, ¿cierto? Porque si digamos que les pida la velocidad acá y acá, entonces obviamente esta tiene que ser mayor porque el área es más pequeño, por este concepto de acá. Entonces, eso quería mostrarle como una sugerencia, o sea, como algunas observaciones al momento de resolver algunos problemas. No sé si tienen dudas hasta acá, pueden preguntar, para que hasta acá sería la parte teórica, para que nos pasemos a los ejercicios. Porque todo esto lo vamos a ver en los ejercicios cuando vayamos resolviendo. Si tienen alguna duda. Denle una repasada a esto de acá. Bueno, de todas formas, cuando resolvamos ejercicio, lo vamos a ver. Entonces, miren, vamos a resolver este problema acá. Es un modelo de examen. Este me tocó a mí cuando yo estaba con el ingeniero. Este ejercicio de acá. Este ejercicio en sí, si recuerdo bien, es el único que no tiene un esquema. O sea, no tiene un dato de un esquema de este ejercicio de acá. ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? ¿Qué masa en libras qué masa en libras de un fluido cuya densidad relativa es 13,592? Sale en 15 minutos por un edificio practicado a una pared delgada. Si la altura del líquido es constante e igual a 70 centímetros y el edificio es circular de un diámetro de 4 milímetros. O sea, ¿qué nos está diciendo el enunciado? Miren, me está pidiendo lo siguiente, miren. Bueno, lo primero que hago es anotar mis datos. O sea, tengo acá mis datos y los llevo a la unidad que ya conocemos, ¿cierto? O sea, a sistema internacional. Tiempo, 15 minutos me da un tiempo, que ahorita lo vamos a analizar eso. Me da un tiempo de 15 minutos, entonces es 900 segundos. H, que es 70 centímetros, es 0,7. Y D, que representa el diámetro, es 0,04 metros. Entonces, esto es como un esquema de lo que me está diciendo el enunciado. Entonces, analicemos el problema y nuestros datos, miren. ¿Qué es lo que nos dicen? Yo lo que tengo acá, miren, lo que tengo acá es una pared, ¿cierto? Esta línea de color negra es una pared, la cual me está embalsando todo este fluido de acá. Entonces, todo este fluido acá está sostenido, o sea, se apoya, perdón, sobre esta pared. Entonces, ¿cuánto es la altura del fluido? 70 centímetros, porque eso me está diciendo el enunciado. O sea, la altura del líquido
es constante igual a 70 centímetros. Entonces, tengo esta altura de 70 centímetros del fluido. También me dice el enunciado de que en la parte inferior, o sea, en la parte inferior de la pared hay un orificio y es circular. O sea que acá en la parte de abajo de la pared, en la parte inferior, hay un pequeño orificio que tiene un diámetro de 4 milímetros. Entonces, por este orificio de acá se me está escapando el fluido. O sea, se está disparando por ese orificio de ahí. Entonces, eso es lo que me está diciendo el enunciado. Y lo que me está pidiendo es cuánto de masa, o sea, de este fluido de acá que está sostenido, ¿cierto?, con la pared. O sea, cuánto de este fluido de acá, de masa, cuánto de masa de este fluido se me va a escapar por este orificio en un tiempo de 15 minutos. Ese es el concepto, o sea, ese es el problema. ¿Cuánto del fluido se me va a escapar por este orificio en un tiempo de 15 minutos? Eso es lo que me dice el enunciado. Entonces eso es lo que tengo que calcular. ¿Cuánto de masa se me dispara por este orificio de acá? Entonces, para la solución del problema, nosotros ya sabemos qué fórmulas tenemos que usar. La ecuación de Bernoulli o la ecuación de continuidad. Entonces, para la solución, nosotros vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. Entonces, como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es encontrar ciertos dos puntos de referencia. Entonces, tengo que encontrar dos puntos de referencia, los cuales esos puntos que yo voy a tomar en cuenta, el punto 1 y el punto 2 en este caso, tengo que conocer los datos suficientes. O sea, yo en este caso voy a elegir el punto 1, que se encuentra sobre la superficie del fluido, y el punto 2, que es acá justamente donde se está disparando el agua, o sea, en el orificio. Entonces, esos dos puntos yo voy a analizar, y lo voy a analizar mediante la ecuación de Bernoulli. O sea, que tengo que analizar los tipos de energía, ¿cierto?, con los cuales están el punto 2 y el punto 1. Entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli en el punto 1 y en el punto 2, igualo las energías, porque sé que las energías son iguales, y obtengo la expresión, ¿cierto? Esta es la fórmula de la ecuación de Bernoulli. Entonces, he analizado el punto 1 y el punto 2. O sea, entonces, acá viene lo importante. Acá viene ya lo más importante. O sea, ustedes lo primero que hacen es eso, ¿no? Analizan los dos puntos, los igualan y aplican la ecuación de Bernoulli. Y acá viene lo importante, que son los criterios. Miren, yo en el punto 1 voy a analizar primeramente la energía en 1. Voy a analizar la energía en 1, acá. Entonces, yo veo, ¿no?, que la energía en 1, ¿cuánto vale su presión? ¿Cuánto vale la presión acá en el punto 1? Vale 0, ¿cierto? Esta es la presión en el punto 1. Vale 0. ¿Y por qué vale 0? Porque nosotros habíamos visto, ¿cierto?, en esas observaciones, que cuando la presión que actúa sobre el punto que estoy analizando es la atmosférica, o sea que si acá hay presión atmosférica, ahí vale 0. Entonces, la presión en el punto 1 es 0, o sea que esta altura de presión se elimina, ¿cierto? Porque no hay esa presión, es 0. Entonces, ¿cuánto es Z1? ¿Cuánto vale Z1? O sea, la altura topográfica. Se nos va a acabar el tiempo, entran al mismo enlace ya, por favor. Habíamos dicho, ¿no?, que vamos a analizar los puntos 1 y el punto 2. Entonces, al analizar, aplicamos la ecuación de Bernoulli, que es esta de acá, la de color verde. Entonces, ustedes una vez que aplican la ecuación de Bernoulli, tienen que analizar, ¿cierto?, los criterios. O sea, tienen que ver cuánto es la presión, cuánto es la velocidad y cuánto es la altura de topográfica. Tienen que analizar esos tres términos. Entonces, cuando yo analicé el punto 1, yo vi que la presión ahí vale 0. O sea, se anula este término. ¿Por qué se anula? Porque la presión que actúa sobre el punto 1, o sea, la presión acá, porque estoy analizando justamente acá en la superficie del fluido, es la atmosférica. Y cuando hay presión atmosférica, vale 0. No hay presión atmosférica en la ecuación de Bernoulli. Entonces, por eso es que lo anulo. Ahora, una vez analizado la presión, tengo que analizar Z1, que es la altura topográfica, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la altura topográfica para el punto 1? En este caso sería 70 centímetros. ¿Y por qué 70 centímetros? Porque yo estoy haciendo de que mi eje de referencia esté justamente acá. O sea, que cruce el punto 2. Entonces,
el punto 1 para mí va a ser de altura topográfica 70 centímetros. Entonces, el punto 1 sí tiene esta altura topográfica, sí tiene Z1, es 70 centímetros. ¿Cuánto es la velocidad? Entonces, tengo que analizar ahora la velocidad. En este caso de acá, la velocidad se anula, es cero. O sea, no hay velocidad para este ejercicio, o sea, en este sistema de acá. ¿Por qué no? ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿cuál es la razón, perdón, para que no haya velocidad? Como la pared está embalsando una gran cantidad de fluido, entonces el fluido tiene una velocidad de descenso bastante baja, o sea, es despreciable ese balón. O sea, como el tanque es bastante grande, entonces su velocidad que tiene debido a este orificio de acá tiende a cero. O sea, no se lo toma en cuenta esa velocidad, o sea, por el tamaño del tanque, o sea, porque es bastante grande. Entonces, en ese caso, para este ejercicio de acá, no tomamos en cuenta la velocidad. Y van a ver que en varios ejercicios no se lo toma en cuenta la velocidad. Vamos a resolver algunos problemas más adelante que no se lo toma en cuenta. Entonces, en este caso, como el tanque es bastante grande, entonces se anula. No hay velocidad ahí. No hay acá velocidad. Entonces, este término se hace cero. Entonces, si ustedes podrán ver, del punto 1, lo único que he rescatado fue Z1, ¿cierto? Es lo único que he rescatado. O sea, el valor de Z1, que es la altura topográfica. ¿Qué sucede en el punto 2? Nuevamente hago el mismo análisis. ¿Qué presión hay en el punto 2? Cero, ¿cierto? Porque no hay presión. La única presión que actúa acá, en el punto 2, es la atmosférica. Y la presión atmosférica es cero cuando estamos resolviendo con la ecuación de Bernoulli. Entonces, en el punto 2 no hay presión, es cero, ¿cierto? Entonces se anula también ese término. Acá lo podemos ver, miren. No hay presión en el punto 2. O sea, se anula ese término. ¿Cuánto es Z sub 2? O sea, ¿cuánto vale la altura topográfica en el punto 2? ¿Cuánto es ese valor? Vale 0, ¿cierto? Pero, Porque el eje de referencia coincide con el punto 2. O sea, en el punto 2 no tiene elevación, está sobre el mismo eje de referencia. O sea que ahí la altura topográfica vale 0. O sea, se anula ese término. Entonces, ya he analizado la presión y la altura topográfica. Ahora voy a analizar la velocidad. En el punto 2 sí tiene velocidad y es la velocidad con la cual se está disparando el fluido. Entonces, en el punto 2 hay una velocidad que es esta de acá, que es la que el fluido se está disparando, o sea, por el orificio. Entonces, en el punto 2 sí hay velocidad. Entonces, como ven acá, no lo igualé a cero. Entonces, sí hay velocidad en el punto 2. Es la velocidad con la cual el fluido se escapa por este orificio de acá. Entonces, una vez aplicado la ecuación de Bernoulli y analizado cada término, entonces yo igualo nomás lo que obtuve. Tengo Z1 y tengo la altura de velocidad, ¿cierto? Del punto 2. Tengo esa expresión nomás. Entonces, con esa expresión lo único que hago es despejar, ¿cierto? Despejo la velocidad porque es lo que no conozco. Z1 sí lo conozco, es 70 centímetros. Despejo la velocidad y voy a obtener esa expresión de ahí. Velocidad 2 va a ser igual a 2G Z1. Reemplazo los datos y voy a obtener ese valor. 3,705 metros sobre segundo. ¿Qué significa esta velocidad? Es la velocidad con la cual el fluido se dispara por este orificio de acá, ¿cierto? Que es circular. Entonces, con eso he hallado la velocidad con la cual el fluido se dispara por este orificio. Pero no he hallado mi objetivo, que es calcular la masa. Entonces, ¿cómo voy a hallar la masa, no? Si ya conozco la velocidad ahora. Entonces, para hallar eso, voy a aplicar ahora el concepto de lo que es el caudal. Miren, yo sé que el caudal lo puedo determinar mediante la siguiente fórmula: área por velocidad. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es determinar cuánto es el caudal que se dispara por este orificio de acá. O sea, cuánto es el caudal que se está escapando por el punto 2. Eso es lo que voy a hacer ahora. Y es solamente fórmula, porque ustedes ya saben que el área 2 lo pueden determinar conociendo su diámetro, porque tienen el diámetro como dato. Entonces, el área 2 no hay problema. La velocidad 2 también no hay problema porque lo acabo de calcular. Lo acabo de calcular con la ecuación de Bernoulli. Entonces, con esos dos datos yo tranquilamente puedo calcular el caudal, ¿cierto?
Entonces, área 2 va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, solamente reemplazo datos, obviamente con los datos ya convertidos, y voy a tener ese resultado. Miren. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 me va a dar ese caudal de ahí, 4,65 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, ¿qué significa este resultado? Es el caudal, ¿cierto?, con el cual está circulando por este fluido, por el punto 2. O sea, es la cantidad de volumen que circula por unidad de tiempo. Eso significa, ¿no?, el concepto de caudal. Entonces, lo que he hecho hasta acá fue que fue determinar el caudal y la velocidad. O sea, necesitaba hallar la velocidad para así determinar el caudal. Y con el caudal voy a poder determinar la masa. Entonces, ese es el análisis también del problema. Miren, acá está lo que le decían. Lo vamos a hacer por medio de una regla de 3. O sea, ustedes ya saben, ¿cierto?, de que este de acá, o sea, el caudal que he hallado, ¿qué me representaba? Miren, que 4,6570 metros cúbicos del fluido me está circulando ¿en cuánto de tiempo? En un segundo. Entonces, este volumen de acá es lo que me circula en un segundo, porque ese es el caudal, ¿cierto? Es la cantidad de volumen que circula por unidad de tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de volumen me va a circular en 900 segundos? ¿Y por qué 900 segundos? Porque 900 segundos es los 15 minutos. Y esos 15 minutos es lo que me dice el enunciado, ¿cierto? ¿Cuánto de masa va a salir en 15 minutos? Entonces, lo que yo voy a determinar ahorita es saber cuánto de volumen del fluido me va a pasar en 900 segundos. O sea, cuánto de volumen, ¿cierto?, en este tiempo de acá. Y aplico la regla de 3 nomás. Y voy a obtener ese resultado. Este resultado, ¿qué es lo que me dice? Me dice que esta porción de fluido es lo que me ha pasado en 900 segundos, ¿cierto? Entonces, con esto he determinado el volumen de la porción de fluido que me ha pasado en 900 segundos o en 15 minutos, que es lo mismo. Entonces, con volumen y densidad puedo conocer la masa, ¿cierto? Porque acá también la conclusión. Es decir, en 900 segundos, que es 15 minutos, pasó un volumen de 0,04 metros cúbicos por el orificio en 2. Entonces, esto es lo que decían. Con volumen y con masa, pero con volumen y con densidad puedo determinar la masa. Y es solamente despejar. Masa va a ser densidad por volumen y voy a obtener esa expresión de ahí. Miren. Entonces, solamente reemplazo la densidad del fluido la reemplazo y lo multiplico por su volumen. Este es el volumen y voy a obtener la masa en kilogramos. Entonces, esa es la masa que me ha circulado por el fluido, perdón, por este orificio en 900 segundos o en 15 minutos. Entonces, ese sería el resultado, pero a mí me lo pide en libras. Entonces, para hallarlo en libras, simplemente lo transformo. Una libra es 0,454 kilogramos, ¿cierto? Aplico el factor de conversión y me va a dar ese resultado de ahí, que la masa que me has pasado por este orificio en 15 minutos o 900 segundos es 1254,81 libras, pues esa sería la solución del problema. Entonces, no sé si tienen dudas de este ejercicio, de este problema de acá. Bueno, acá como una aclaración también, podrían haberlo hecho de la otra fórmula, ¿no? También con regla de 3, podrían haber hecho con esta otra fórmula. Le va a dar lo mismo. El caudal es el volumen sobre el tiempo, ¿cierto? Ustedes el tiempo ya lo conocen, es 900 segundos. El caudal lo acaban de calcular. Entonces, caudal por tiempo me va a dar el volumen. Entonces, de esa otra forma podrían haber hecho ahorrándose esta regla de 3. Entonces, de esta otra forma podrían haber calculado el volumen, ¿cierto?, que me ha pasado por este orificio de acá. De esta otra forma de acá. Y así nomás aplicaban la fórmula de densidad. Entonces, cualquiera de las dos formas le va a dar el mismo resultado. Bueno, entonces, eso no sería la solución del problema. Tengan muy en cuenta esto al momento de anular sus variables. Eso, a medida que vayan resolviendo el problema, van a ver, ¿no? O sea, van a ver los criterios, ¿no?, que se aplican. Es con práctica esto de acá. Vamos a resolver ahora este otro modelo de acá. ¿Sí? No sé si tienen preguntas.
Ya. Vamos a resolver este otro modelo de acá. Este es un modelo de examen. En todo el anterior semestre, cuando yo estaba. Dice, ¿no? Un ventudímetro que consiste en una porción convergente seguida de la porción de garganta de diámetro constante y después de una parte divergente. Bueno, esta es teoría, ¿no? Se usa para determinar el caudal en una tubería, como se muestra en la figura. Si el diámetro en la primera sección es de 15 centímetros y en la segunda sección es de 10 centímetros, se pide calcular el caudal a través de la tubería cuando la diferencia de presiones, o sea que P1 menos P2 es igual a 0,28 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y además nos dice que está fluyendo aceite, esto es peso específico relativo, cuyo peso específico relativo es de 0,78. Entonces, eso es lo que me está diciendo el enunciado. O sea, lo que me está pidiendo es calcular qué caudal está circulando por esta tubería de acá. O sea, aquí tengo una tubería, ¿cierto? El cual es estas tuberías de ventudímetro, o sea, de ventudímetro, son tuberías que se caracterizan por esto, porque tienen una sección grande y luego se hacen pequeñas. O sea, tienen diferentes presiones, podríamos decir, perdón, diferentes áreas, perdón, eso es el concepto. Tienen una área mayor y una área menor. Entonces, esos son los tubos de Venturi, que se lo usan mucho en laboratorio, en física 2. Entonces, lo que me dice el enunciado es calcular el caudal que circula por medio de este venturímetro, o sea, esta tubería de acá. Entonces, si ustedes podrán ver, ya me está dando, ¿cierto?, los puntos 1 y 2 que tengo que analizar. Entonces, yo voy a analizar estos dos puntos de acá. ¿Y por qué analizo esos dos puntos? Además, porque también me está dando el diámetro, ¿cierto? Me está dando como dato el diámetro. Entonces, con eso más, yo me convenzo, ¿cierto?, de que tengo que analizar estos puntos por los datos que me está dando. Además, me está dando las diferencias de presiones ahí. Entonces, yo voy a analizar estos dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Entonces, anoto mis datos que me da el diámetro y lo que he hecho es hallado el radio y lo tengo en metros. El diámetro 2 y lo he hallado el radio. Tengo la diferencia de presiones y lo he convertido a pascales. No creo que tengan problema ya con las conversiones. O sea, me lo da en 0,28 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y lo convierto a pascales. Entonces, a sistema internacional, ¿cierto? Lo convierto. Entonces, estos son los datos que me da. O sea, lo tengo los datos y ya lo he convertido a sistema internacional. Entonces, comenzamos entonces con la solución del problema. Ya. Miren, que como lo había dicho, ¿no?, la mayoría de los ejercicios de hidrodinámica se resuelven casi de la misma forma. O sea, comienzan aplicando la ecuación de Bernoulli. Y lo mismo vamos a hacer acá, miren. Yo voy a aplicar la ecuación de Bernoulli en el punto 1 y en el punto 2. Y ya dijimos por qué, ¿cierto? Porque me da la diferencia de presiones y me da el diámetro ahí. Entonces voy a analizar acá y en este punto 2 de acá. Entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli ahí, igualando las energías, energía en 1 y energía en 2, las igualo, voy a obtener esa expresión, ¿cierto? Que es la ecuación de Bernoulli. O sea, solamente reemplazar nomás, o sea, la ecuación de Bernoulli. Ahora, lo que sigue es analizar, ¿cierto? Tengo que analizar las presiones, las velocidades y la altura topográfica. Entonces, ¿hay presión en el punto 1? Sí la hay, ¿cierto? Sí hay presión en el punto 1. Acá sí hay presión. ¿Por qué hay presión? Porque no está expuesto a la atmósfera. O sea, está cerrado ese punto 1. Entonces, sí hay presión acá. Nosotros en el anterior ejercicio, el tanque estaba abierto a la atmósfera, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio no había presión porque estaba abierto a la atmósfera y lo único que hay es presión atmosférica y eso no se toma en cuenta. Entonces, acá sí hay presión porque está encerrado ese punto 1. Entonces, este es dato. ¿Qué pasa con Z1? Si ustedes podrán ver, en este caso Z1 y Z2 se eliminan. ¿Por qué se eliminan? Porque ambos se encuentran a la misma elevación. Vean esta línea roja segmentada. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que el punto 1 y el punto 2 se encuentran a la misma elevación. O sea que ambas son iguales o que ambas son 0. Por eso es que se eliminan. Entonces, para este ejercicio no hay altura de elevación, pero no hay altura topográfica.
se eliminan esas variables. Entonces, con eso ya he analizado las alturas topográficas y la presión. ¿Cuál es la velocidad en 1? Si hay velocidad, ¿cierto? Si hay velocidad acá en el punto 1. Entonces no lo simplifico ese valor de ahí, porque yo sé que está circulando un fluido por esta sección, ¿cierto? Que tiene, ¿cuánto de diámetro? 15 centímetros. Entonces sí hay velocidad acá, porque la sección es pequeña, tiene 15 centímetros, entonces sí puedo determinar la velocidad. Entonces, en resumen, lo único que he simplificado fueron las alturas topográficas, porque en el punto 2 sí hay presión, porque está confinado, ¿cierto? Está atrapado el punto 2. Sí hay presión acá. La velocidad, ¿hay velocidad en 2? La hay, ¿cierto? Hay también velocidad en 2, porque está circulando ¿por dónde? Por un diámetro de ¿cuánto? De 10 centímetros, o sea, más pequeño que el punto 1. Entonces, al aplicar la ecuación de Bernoulli, lo que pude ver es que lo único que pude simplificar fue Z1 y Z2. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión? Me quedaría de esa forma. Esta sería la forma en cómo me quedaría la expresión, ¿cierto? Entonces, lo único que tengo que hacer es lo siguiente, miren. Llevo de un lado los datos que conozco. O sea, yo conozco la diferencia, ¿cierto? De peso 1 y peso 2. Entonces, lo llevo al otro miembro, hasta acá, miren. Lo llevo acá porque conozco esos datos y del lado derecho tengo mis incógnitas, porque no conozco la velocidad y no conozco la velocidad 1 y velocidad 2. Entonces, del lado izquierdo tengo mis datos, la diferencia de presiones que da un dato, y del otro lado tengo mis incógnitas. Entonces, lo único que hago es, miren, factorizo, ¿cierto? Factorizo los pesos específicos y obtengo esa expresión, miren. Obtengo esta expresión de acá debajo, donde, si ustedes podrán ver, 1 sobre el peso específico multiplicado por la diferencia, esto de acá es un dato, ¿cierto? Peso 1 menos peso 2 es un dato que me estaba dando el ingeniero. Está acá, miren, es 27.468 pascales. Entonces, por eso es que lo llevo al otro miembro, ¿cierto? Con signo cambiante. Entonces, tengo esta expresión de acá y del otro miembro factorizo. Factorizo el 2G, o sea, 2 veces la gravedad, lo factorizo y me queda esa expresión de ahí. Entonces, de acá he factorizado 1 sobre el peso específico y del otro lado he factorizado 1 sobre 2G. Entonces, ¿cómo me quedaría entonces la expresión? Me quedaría de esta forma. Y a esto le voy a llamar ecuación 1, a esta expresión de acá, ecuación 1, que es la que he obtenido mediante el análisis de la ecuación de Bernoulli. Entonces, yo para poder encontrar el caudal, necesito conocer la velocidad, porque saben, ¿cierto?, que caudal es área por velocidad. Entonces, necesito conocer la velocidad. El área ya lo conozco, porque conozco el diámetro, ¿cierto? No es difícil calcular eso. Entonces, por eso es que lo primero que hago es calcular la velocidad. Miren, está acá. Calculo la velocidad aplicando la ecuación de continuidad. O sea, voy a calcular la velocidad para poder reemplazarlo acá en la ecuación que yo obtuve mediante la ecuación de Bernoulli. Entonces, calculo la velocidad mediante continuidad y con esa velocidad lo reemplazo acá y voy a tener una ecuación de una incógnita, porque acá tengo una ecuación de dos incógnitas, ¿cierto? Que son las dos velocidades, v sub 1 y v sub 2. Entonces, aplicando la ecuación de continuidad, ¿cómo me quedaría la expresión? Miren, yo sé, por teoría, sé que por el punto 1, me está circulando este caudal de acá. O sea, por el punto 1, por acá, está circulando un caudal, ¿cierto? Q sub 1 es igual a área 1 por velocidad 1. Por el punto 2, ¿qué caudal está circulando? Área 2 por velocidad 2. Entonces, tengo esas dos expresiones de caudal. Sin embargo, yo sé que por continuidad, ¿cómo son los caudales? Son iguales. O sea que el caudal que está pasando por el punto 1 y por el punto 2 son iguales. Es el mismo. Eso lo sé por la ecuación de continuidad. Los caudales son constantes. Entonces, igualando los caudales, igualando también las expresiones, voy a obtener esta expresión de acá. Miren. Área 1 por velocidad 1 y área 2 por velocidad 2. Entonces, obtengo esa expresión de ahí, miren. Entonces, lo único que hago es, esto ya está a su comodidad de ustedes. Si quieren, pueden
factorizar b sub 1, o sea, pueden simplificar, pueden despejar, perdón, pueden despejar b sub 1 y le va a obtener esa expresión, o pueden despejar b sub 2, que también va a estar en función de b sub 1. Cualquiera de los dos le va a dar el mismo resultado que sería el caudal. O sea, ¿qué me refiero con esto? Que al momento de despejar b sub 1, lo que vamos a hacer es reemplazar acá y voy a obtener una ecuación con solamente una incógnita, porque ya conozco b sub 2 y acá está b sub 2. Entonces voy a tener una sola incógnita que va a ser la velocidad 2. Entonces, solamente despejo, yo en este caso despejé velocidad 1. Si ustedes quieren, pueden despejar velocidad 2. Al momento de calcular el caudal, va a ser lo mismo. Por la ecuación de continuidad, va a ser lo mismo. Entonces, despejo velocidad 1 y reemplazo los datos, ¿cierto? Miren, área 2 es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Por la velocidad 2. Y área 1 es pi por el radio 1 elevado al cuadrado. Puedo factorizar los pi y voy a obtener esa expresión de ahí, miren. 4 sobre 9, la velocidad 1 es 4 sobre 9 veces la velocidad 2. Entonces solamente he factorizado acá y he reemplazado los radios, porque conozco los radios. He reemplazado y obtengo esa expresión de ahí. Con eso simplemente puedo reemplazar acá, ¿cierto? Donde la ecuación 1. Entonces, reemplazando en la ecuación 1, reemplazando b sub 1 en la ecuación 1, voy a obtener la siguiente expresión, miren. Esto ya es matemática, nomás tienen que despejar la velocidad 2. Entonces, reemplazan la velocidad 1 y van a obtener esta expresión de acá, miren. Reemplazando b sub 1 en la ecuación 1, obtengo esta expresión. ¿Qué es lo que he hecho? He reemplazado esto, miren. Esto de acá lo he reemplazado acá. Entonces, 4 sobre 9 b sub 2 está acá, miren. 4 sobre 9 b sub 2 elevado al cuadrado. Entonces, lo único que hago es despejar mi incógnita. ¿Y cuál es mi incógnita? B sub 2. Entonces, B sub 2 lo despejo y acá puedo sumar, ¿cierto? O sea, B sub 2 al cuadrado y 4B sub 2 se va a quedar elevado al cuadrado. Puedo sumar o restar. Voy a obtener ese valor de ahí y despejo. Despejo la velocidad 2, lo despejo y obtengo esa expresión de ahí. Entonces, con esa expresión yo puedo determinar la velocidad en 2. Entonces, con esa expresión determino la velocidad en 2. ¿Y cómo me va a quedar la expresión? De esta forma, miren. Reemplazo nomás los datos, reemplazo el peso específico y reemplazo la presión 1 y la diferencia de presiones. Lo reemplazo acá y acá también. Lo reemplacé los valores. Y voy a obtener la velocidad 2. Y algo muy importante acá, no vayan a reemplazar la densidad, es peso específico. Acá ya en hidrodinámica trabajamos más con peso específico. Ya dejamos de un lado la densidad. Entonces no vayan a confundirse acá. Miren. Este 751 es el peso específico de acá. Solamente tienen que multiplicarlo por 9810, que es el peso específico del agua, ¿cierto? Lo multiplican por el peso específico del agua y van a obtener este valor de acá. 0,78 por 9810 es 7651. Reemplazan sus datos en la velocidad 2 y van a obtener el valor de la velocidad 2, el valor numérico, que sería ese de ahí. Entonces, con velocidad 2 y el área 2 ya se nos facilita, ¿cierto?, calcular el caudal. ¿Cómo va a ser el caudal? Va a ser pi por radio al cuadrado sobre 2. Perdón, pi del radio de la sección 2 elevado al cuadrado multiplicado por la velocidad 2. Reemplazo los datos y voy a obtener esa expresión. Reemplacé la velocidad. Aquí hay un error. Reemplacé la velocidad y reemplacé el radio y voy a obtener el caudal. Acá hay un error. Lo que tienen que reemplazar es 9,36 y acá 9,53. Y de esa forma obtienen el caudal del fluido. Pasa que como lo hice y no me salía el resultado, entonces vi que le fallé en algo y por eso es que lo cambié, pero acá me olvidé de cambiarlo esta parte. Se la mandé a corregir de todas formas, pero ese es el procedimiento. O sea, solamente tenía que reemplazar la velocidad 2 y le daba este resultado. Y este es el caudal, ¿no? El caudal 2, que es lo mismo que el caudal 1. El caudal 2 es lo mismo que el caudal 1. Eso ya lo sabemos por teoría, ¿no? Si el ingeniero le hubiese preguntado cuál es el caudal que circula por la sección 1, entonces, conociendo ya el caudal 2, ya conocen el caudal 1, ¿cierto? Por la ecuación de continuidad.
Entonces, esa sería la solución del problema. Si, como pueden ver, lo importante está acá. Lo importante está acá. Al momento de analizar ustedes la ecuación de Bernoulli, porque acá ya despejamos nomás, ¿cierto?, la fórmula. Unas observaciones que me gustaría darles de este ejercicio. Y si tienen preguntas pueden hacer nomás, si tienen alguna duda. Bien, algunas observaciones, ¿no? Porque este ejercicio también lo podíamos haber resuelto de otra forma. Una de ellas, la que le decía, es la siguiente, ¿cierto? Tenían que haber despejado acá la velocidad 2, porque también podían haber despejado la velocidad 2. Despejaban la velocidad 2 y lo reemplazaban acá. Y así podían haber calculado la velocidad 1 y ya no la velocidad 2. Entonces, con la velocidad 1, multiplicaban con el área 1 y obtenían el caudal. Obtenían el caudal Q sub 1, ¿cierto? Que es lo mismo por la ecuación de continuidad. Entonces, de esa otra forma también podían haberlo resuelto. Entonces, otra forma de resolver este problema sería, creo que es más fácil, la verdad, la otra forma, la de acá, sería mediante este de acá. Lo que también podrían haber hecho es lo siguiente, miren. Acá, en esta expresión de acá, de caudal 1 y área 1 por velocidad 1, y acá, lo que podrían haber hecho es despejar las velocidades. Ustedes despejan las velocidades, o sea, acá le va a quedar sub 2, y acá le va a dar caudal 2, ¿cierto? Caudal 2 sobre área 2. Entonces, ese B sub 2 sobre el área 2 lo reemplazaban acá, lo reemplazan ahí y lo mismo hacían acá. Reemplazaban velocidad 1, iba a ser caudal 1, perdón, no soy muy bueno dibujando. Reemplazaban caudal 1, pero despejaban velocidad 1 y también lo reemplazaban acá. Lo reemplazaban acá. Entonces, ¿cómo les quería la expresión? Solamente en función del caudal, y despejaban el caudal y directamente lo hacían sin necesidad de calcular la velocidad. De esa otra forma también podrían haber resuelto el problema. Son como 3 pasos ahí, ¿cierto? Que podrían haberlo resuelto el problema. Entonces, ¿por qué no serían dos incógnitas al momento de reemplazar? Los caudales son iguales, ¿cierto? Si acá hay caudal 1 y acá hay caudal 2, ambos son iguales. O sea que puedo deducirlos por términos semejantes. Esa sería otra forma también de resolver el problema, despejando las velocidades y reemplazándolo acá. Tiene que darle lo mismo. No sé si tienen dudas de este ejercicio, de este problema de acá. ¿Alguna consulta? ¿Duda? Ya, bueno, como otra observación también, ¿no? Si ustedes hubiesen resuelto de esta forma también de acá, de esta otra forma de acá, miren, al momento de aplicar la ecuación de Bernoulli, si ustedes se dan cuenta, la velocidad 1 es menor, ¿cierto? Porque 4 sobre 9 es decimal. Acá tengo que calcular. 4 sobre 9 es 0,44. 4 sobre 9 es 0,44. Entonces, 0,44 si lo multiplican por un número, en este caso la velocidad 2, lo va a disminuir, o sea, lo va a hacer más pequeño. Por ejemplo, 0,44 por 7 sería más o menos 3,11. O sea, le está quitando valor. ¿Qué significa eso? De que si ustedes podrán ver, la velocidad 1 es 4 veces 4 novenos sobre la velocidad 2. O sea que la velocidad 1 es más pequeña con respecto a la velocidad 2. Y eso se puede ver en el esquema, ¿cierto? Sí o sí tiene que ser menor porque el diámetro es mayor, ¿cierto? Porque el diámetro es mayor y en áreas grandes las velocidades son menos. Y en el punto 2, el diámetro es más pequeño, por ende la velocidad es mayor, ¿cierto? O sea, cuando el diámetro o el área es pequeña, entonces la velocidad es mayor. Y aplica también acá, en la presión. Fíjense que la presión que le da como dato es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque la presión en 1 es mayor, ¿cierto? La presión en 1 es mayor que la presión en 2. Entonces, de otra forma, no sería positivo. Miren, la presión en 1, ¿por qué es mayor? Miren, es como si estuviesen restando 8 menos, digámosles así, a ver, sería 7,
72, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mayor? ¿8 o 7,72? 8, ¿cierto? Este de acá es el mayor. Entonces, el número 8 corresponde al punto 1, o sea que la presión en 1. Y el 7,72 corresponde a la presión en el punto 2. Entonces, yo la resta de ambos me va a dar un valor positivo, 0,28. Entonces, al restar ambos me da un valor positivo, lo que significa que la presión en 1 es mayor. Y es mayor porque ya lo sabemos, ¿cierto? Por teoría. Acá la velocidad es pequeña porque el área es grande. Acá la velocidad es pequeña. Entonces, como la velocidad es pequeña, la presión ahí va a ser más grande en velocidades mayores. Entonces, de esa otra forma también pueden estar analizando sus resultados. O sea, por medio de esos conceptos teóricos. Ya. Bueno, si no tienen preguntas más, vamos a resolver otro problema. Es modelo también, el de acá. El de acá también es modelo ensamble. Este de acá ya es un poco más corto la solución de este problema. También lo vamos a resolver de dos diferentes formas. O sea, para que puedan practicarlo, ¿no? O sea, de dos diferentes maneras. Es también un modelo ensamble. Esto de acá. ¿Qué es lo que nos dice? Miren? ¿Qué presión en PSI se requiere que exista por encima del fluido de la figura, del tanque presurizado, para que el chorro se eleve a 50 pies, considerando que la profundidad del fluido es de 9,5 pies? Entonces me da este esquema de acá, me está dando este esquema, y lo que me está pidiendo el enunciado es lo siguiente, miren. ¿Qué presión, o sea, debo calcular presión, qué presión en PSI, está acá, qué presión en PSI debe existir por encima del fluido del tanque presurizado? O sea, ¿dónde? Acá. O sea, me está pidiendo qué presión tiene que haber en este punto de acá, en el tanque presurizado, de tal manera que el fluido se eleve una altura de 50 pies. Eso es lo que me está pidiendo el enunciado. ¿Cuál es la presión que yo debo aplicar acá para que el chorro adquiera una altura de 50 pies? Entonces, ese es el análisis del problema. Debo calcular esa altura ahí, perdón, esa presión ahí que debo aplicar. Entonces, partiendo de ahí, yo debo determinar, ¿cierto?, cuáles son mis puntos que voy a analizar y por ende voy a aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces, miren, yo voy a analizar el punto 3 justamente acá en la altura, o sea, en la cúspide de ese chorro, y voy a analizar acá, justamente en la salida del chorro. Entonces, analizo ahí y también voy a analizar acá, en la superficie del fluido. Entonces, voy a analizar en estos 3 puntos de acá. Entonces, ¿en cuál de los dos casos entonces me convendría analizar el problema? Miren, en el punto 2, yo conozco que la presión es 0, ¿cierto? Miren, acá también. Lo que hice fue primeramente analizar la ecuación de Bernoulli en el punto 3 y 2. ¿Y por qué en el punto 3 y 2? O sea, ¿cuál era la razón, cierto, de analizar en el punto 3 y 2? Porque si ustedes se dan cuenta, en el punto 3 y en el punto 2, yo en el punto 3 conozco la presión y vale 0, porque está expuesto a la atmósfera. O sea, acá hay presión atmosférica, entonces vale 0. ¿Por qué la velocidad en 3 vale 0? ¿Cuál es la razón de que la velocidad en 3 valga 0? Bueno, la razón es que, miren, el fluido se va a levantar 50 pies, va a llegar a un punto y va a descender, ¿cierto? Va a descender. Y eso nosotros lo conocemos como, ¿cómo se llama esto? Caída libre. O sea, cuando, sí es caída libre, ¿no? Cuando adquiere, ¿cierto? Cuando llega a la cúspide, o sea, cuando llega a su punto máximo, ahí la velocidad, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿cierto? Porque el fluido se ha levantado 50 pies y de ahí va a empezar a descender. Entonces, justamente cuando llega a los 50 pies, ahí la velocidad se hace 0. Eso por concepto, ¿cierto? De caída libre. Entonces, eso lo sabemos así, ¿cierto? El fluido se levanta, llega al punto máximo y luego vuelve a descender. Justamente acá la velocidad se hace 0, ahí en la cúspide, ¿cierto? Entonces, por eso es que la velocidad 3 vale 0. Entonces, por eso es que lo igualo a 0, ¿cierto? La velocidad en 3. En el punto 2, si ustedes podrán ver, ¿cuánto es la presión en el punto 2?
es cero, ¿cierto? Porque la única presión que actúa sobre el punto 2, ¿cuál es? Es la atmosférica. Entonces, en el punto 2, la presión ahí vale cero. ¿Hay velocidad? Sí hay velocidad. Y eso lo vimos en el primer ejercicio, ¿cierto? Como el fluido se está disparando por acá, entonces sí tiene una cierta velocidad. O sea, acá sí tiene una cierta velocidad. Entonces, sí tengo que tomar en cuenta ahí la velocidad. Entonces, yo para la solución del problema voy a analizar el punto 2 y el punto 3, estos dos puntos de acá. Entonces, para ello aplico la ecuación de Bernoulli. Ya lo sabemos, ¿cierto? Esta es la ecuación de Bernoulli. Entonces, hago mi análisis. Entonces, ¿no? Ya lo analizamos, ¿no? La presión en 3 vale 0, porque es presión atmosférica y no se toma en cuenta. Z sub 3, ¿cuánto vale la altura topográfica que es Z sub 3? Vale 50 pies, ¿cierto? Porque acá está mi eje de referencia, justamente en el punto 2. Entonces, ¿cuánto es la altura topográfica de 3? Es 53, ¿cierto? Este de acá y este de acá. Entonces, nosotros vimos, ¿no?, que la presión en el punto 3, o sea, analizar el punto 3, el de acá, ¿cuánto es la presión ahí? Vale 0, ¿cierto? Porque está expuesto a la atmósfera. Entonces ahí la presión se anula. Z sub 3, ¿cuánto vale? Si tiene un valor, ¿cierto? Vale 50 pies, porque el eje de referencia está justamente en el punto 2. Entonces, Z sub 3 sí es un dato. O sea, sí conozco Z sub 3 y es 50 pies. ¿Cuánto vale la velocidad en el punto 3? Vale 0, ¿cierto? Acá lo tenemos. Entonces, ¿por qué vale 0? Porque habíamos dicho que el fluido, o sea, el chorro, perdón, se va a elevar y llega a un punto en el cual empieza a descender. Entonces, por conceptos, ¿cierto?, de caída libre, cuando llega a la cúspide, o sea, el punto más alto, la velocidad ahí se hace 0, ¿cierto? O sea, justamente en la mayor altura se hace 0. Entonces, ahí la velocidad en 3 es 0. Ahora, con eso termino de analizar el punto 3. Luego voy a analizar el punto 2. ¿Cuánto es la velocidad en el punto 2? Perdón, ¿cuánto? La presión, primeramente. La presión en el punto 2 se hace 0, porque no hay presión, ¿cierto? En el punto 2. Justamente acá no hay presión, porque está expuesto a la atmósfera. Entonces, la presión ahí, 0. ¿Cuánto vale Z sub 2? Acá en el punto 2 vale 0, ¿cierto? Porque justamente ahí se encuentra el eje de referencia. O sea, pasa justamente por el punto 2. Entonces, ¿cuánto vale Z sub 2? Vale 0. ¿Cuánto vale la velocidad en 2? Ese sí tiene una velocidad, ¿cierto? Es la velocidad por la cual el fluido sale por esta sección de acá, que es la sección 2. Entonces, acá sí hay velocidad. Entonces, mis únicas variables que quedaban fueron esas de ahí, Z sub 3 y la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Entonces, esas fueron mis únicas variables que quedaban. Entonces, mi única tarea es despejar, ¿cierto? Despejo la velocidad 2 y voy a obtener su valor numérico. Bien, pasa ese exponente al otro miembro como raíz y reemplazo los datos. Z sub 3 ya lo he convertido, que es 50 pies, ¿cierto? Lo convierto a metros, es 15,24. Reemplazo los datos y ese sería el valor de la velocidad, ¿cierto?, con la cual el fluido sale por este chorro, por este orificio de acá. Entonces, este es el valor de la velocidad. ¿Por qué calculo la velocidad? Porque ya una vez conocido la velocidad, puedo analizar el punto 1 y el punto 2, porque ya tengo los datos suficientes para calcular así la presión 1. Entonces, por eso calculo la velocidad 2. Entonces, con la velocidad 2, ya puedo proceder a aplicar la ecuación de Bernoulli en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, voy a analizar estos puntos de acá, miren. El punto 2 y el punto 1. Entonces, analizo ahora los puntos 1 y punto 2. ¿Por qué analizo esos dos? Porque es acá donde quiero calcular la presión, ¿cierto? La presión que me va a producir este chorro de acá de 50 pies. Entonces, aplicando nuevamente, vuelvo a utilizar la ecuación de Bernoulli y nuevamente vuelvo a hacer mi análisis. Vuelvo a hacer el análisis. Obviamente ya en el punto 2 se repite, ¿cierto? Lo que analizamos acá en 3 y 2 se repite. No hay presión porque está expuesto a la atmósfera. Z sub 2 nuevamente se hace 0.
¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en el esquema, justamente se encuentra el mismo eje de referencia con respecto al punto 1. O sea, su altura es h nomás. Entonces Z2 se elimina porque no está elevado, ¿cierto? Justamente está al mismo nivel que el eje de referencia. No tiene una elevación. Entonces Z2 se elimina. Velocidad en 2, sí lo conozco, ¿cierto? La velocidad en 2, sí lo conozco. Lo acabo de calcular. ¿Qué pasa en el punto 1? Si ustedes se dan cuenta en el punto 1, ¿hay presión? Sí hay, porque el fluido está confinado. O sea, el tanque acá está confinado, está encerrado. Entonces sí hay presión. Y esa presión es la que yo quiero calcular, ¿cierto? Es mi incógnita esa presión. Entonces lo dejo nomás ahí, no puedo eliminar porque sí hay presión acá, ya que está confinado. ¿Cuánto vale Z1? Z1 vale H, porque si ustedes puedan ver, justamente acá está el eje de referencia, ¿cierto? Entonces, con respecto al punto 2, ¿cuánto vale Z1? Vale lo que vale H, ¿cierto? Entonces, Z1 vale H, porque a esa altura H es lo que está elevado el punto 1, que es este de acá, justamente en la superficie del fluido. Entonces, Z1 sí lo conozco, vale H, es la elevación nomás del punto 1 con respecto a este eje de referencia. Velocidad en 1. Y acá está lo que le decía, miren. En este caso, como el tanque es bastante grande, o sea, nuevamente se aplica ese criterio. Como el tanque es bastante grande, o sea, bastante considerable, la velocidad 1 nuevamente se elimina. No hay velocidad 1. O sea, no hay esta velocidad de acá. Entonces, velocidad 1 la elimino porque tiende a 0. O sea, sí hay velocidad, pero es un valor bastante bajo, 0,003, digamos. O sea, es bastante bajo, por eso es que se descarta ese valor. Entonces, la velocidad 1 la elimino. ¿Y cómo me va a quedar la expresión? Me va a quedar de esa forma, miren. Esa sería la expresión que me queda cuando yo analicé el punto 1 y el punto 2. Mi única tarea es despejar la presión. Despejo presión y me va a quedar esa expresión de ahí, ¿no? Z1 pasa al otro miembro con negativo y el peso específico pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, lo único que hago es reemplazar datos. Reemplazo la velocidad, que lo acabo de calcular. Reemplazo 2G, que es constante. Y reemplazo Z1, que ya dijimos que vale H, porque es su elevación. Entonces reemplazo y voy a obtener esa expresión de ahí. 121.098,564 pascal. Esa sería la solución del problema. La solución de este problema de acá. Entonces, nuevamente le hago recuerdo. Esto de acá no es densidad, es peso específico. Y nosotros analizamos el 2 y el 3 porque primero calculamos velocidad 2 y de recién calculamos la presión 1, ¿cierto? Entonces, hay otra forma también de resolver este problema, que es más sencillo, la verdad, es menos complicado que todo este procedimiento de acá. Y es el siguiente, miren. Yo también podría haber analizado los puntos 1 y 3, o sea, podría haber aplicado la ecuación de Bernoulli en el punto 1 y en el punto 3. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión, no? Si yo analizo en estos dos puntos de acá. Miren, aplicando la ecuación de Bernoulli, que es esta de acá. Entonces, una vez aplicado, comienzo a analizar, ¿cierto? ¿Cuánto es la presión en 1? Porque estoy aplicando acá y estoy aplicando acá. ¿Cuánta es la presión en 1? Tiene presión, ¿cierto? Porque el fluido está confinado. Acá hice una cierta presión y además es la que yo quiero calcular. Entonces, sí hay presión en el punto 1. Entonces, eso no lo elimino. ¿Cuánto vale Z1? O sea, ¿cuánto vale la altura topográfica del punto 1? Bueno, la altura topográfica del punto 1 vale 0. ¿Y por qué vale 0? Porque yo mi eje de referencia lo estoy poniendo acá. Este es mi eje de referencia mío. Entonces, ese eje de referencia está pasando justamente por el punto 1. Entonces, por ende, como está pasando justamente por el punto 1, ¿cuánto vale Z1? Vale 0, ¿cierto? Porque no está elevado una cierta altura con respecto al eje de referencia. Entonces, Z1 vale 0.
O sea, no lo tomo en cuenta Z1. ¿Cuánto vale la velocidad 1? Vale 0, ¿cierto? Eso lo habíamos dicho. Porque como el tanque es bastante grande, entonces la velocidad tiende a 0. Entonces, la velocidad 1 lo elimino también, porque el tanque es bastante grande, ¿cierto? Entonces, esa velocidad se elimina. Ahora analizo la presión en 3. ¿Cuánto vale la presión en 3? O sea, acá, justamente acá. ¿Cuánto vale ahí la presión? Vale 0, ¿cierto? La presión en 3 vale 0 porque, como podrán ver, está expuesto a la atmósfera. O sea, justamente acá, la única presión que actúa es la atmosférica, pero eso vale 0. ¿Sabemos, cierto, eso? Por conceptos de presión manométrica. Entonces, justamente ahí la presión es 0. Se elimina eso. ¿Cuánto vale la velocidad en 3? Es 0, ¿cierto? Eso lo habíamos dicho que como el chorro alcanza su mayor altura, luego empieza a descender, ¿cierto? Entonces, cuando alcanza su mayor altura por caída libre, sabemos que la velocidad en la cúspide, justamente en la cúspide, vale 0. No hay velocidad, ¿cierto? Ahí justamente en la cúspide de esa trayectoria. Entonces, la velocidad x vale 0. Pero sí tiene un valor de Z3. Z3 sí hay ese valor. ¿Y cuánto vale Z3? Es esto de acá, miren. Z3 es esto de acá. Este es el punto 3 y este es el eje de referencia y el punto 2. Entonces Z3 no es más que la altura. O sea, la altura que hay entre el eje de referencia y el punto 3. ¿Y cuánto vale esa altura, no? ¿Cuánto vale esa altura de ahí? Vale 50 pies menos h, ¿cierto? ¿Y cuánto vale h? Vale 9,50 pies. Entonces, eso es lo que vale z sub 3. Es nomás esta altura de acá, ¿cierto? Porque acá está el punto 3 y acá está el eje de referencia. Este es el eje de referencia. Entonces, eso es lo que vale z sub 3. O sea, es la altura que hay entre el punto 1 y el punto 3. Entonces, miren, si ustedes podrán ver, he simplificado Z1, B sub 1, P sub 3 y velocidad 3. ¿Y cómo me quedó la expresión? De esa forma. Lo único que tienen que hacer es despejar su incógnita, que es la presión. Despeja y van a tener esa expresión. Reemplazan los datos. Este de acá ya le dije, ¿no? Es peso específico. Y el peso específico del agua es 9.810 kilonewtons o de metros cúbicos. Y Z3, habíamos dicho que es la diferencia, ¿cierto? Entre los 50 pies y los 9,50 pies. Pero acá ya está en metros. 15,24 metros es los 50 pies que está acá. Y 2,8956 es los 9,50 pies. Reemplazo eso y si ustedes podrán ver, me arroja el mismo resultado. Entonces, esta era otra forma de resolver el problema. Una más sencilla, ¿cierto? Una forma más directa, podríamos decirlo, para resolver el problema. Entonces, podría haber aplicado esta de acá y esta otra de acá. Entonces, esa sería la solución del problema. Pero aún me falta un último paso, que es la conversión. El ejercicio me lo pide en PSI, la presión, y yo le he calculado en pascales. Nomás tienen que convertirlo. Ustedes saben que para convertirlo a PSI tienen que aplicar estos factores de conversión, ¿cierto? Que, bueno, por definición, un pascal es newton sobre metros cuadrados. Esto lo sabemos por definición. Un pascal es newton sobre metros cuadrados. O sea, es la fuerza sobre el área. Entonces, para convertirlo a PSI, yo debo convertir esa fuerza en libras fuerza. O sea, ese newton tiene que estar en libras fuerza. Y ese metros cuadrados tiene que estar en pulgadas al cuadrado. Entonces, hago conversiones y voy a obtener el resultado en PSI. Esto es solamente convertirlo. O sea, transforman nomás. Primeramente, el newton lo transforman a kilogramos fuerza. Y del kilogramo fuerza de recién lo transforman a libras fuerza. Luego, el metro cuadrado lo transforman directamente a pulgadas al cuadrado. Bueno, acá me faltó un 0 acá. Aquí falta un 0. Es 0,0254 metros. Lo transforman y van a obtener la presión en PSI. Y ese sería el resultado del ejercicio.
No sé si tienen dudas de este ejercicio, de este problema. Pueden consultar, pueden preguntarnos. Ya. Me gustaría dar unas observaciones de este ejercicio de acá. Hay un modelo bastante parecido al de acá, que es el que a mí me tocó en mi examen. La diferencia es de que en el otro modelo no te pide la presión, sino que te pide cuál va a ser la altura máxima. O sea, cuál va a ser lo máximo que puede alcanzar el chorro. Mismo concepto, ¿cierto? Porque ya tienen la presión y directamente acá despejarían, ¿cierto? Tendrían que despejar, tendrían que despejar acá Z sub 3, pero tendrían que sumarle H. Entonces, ese es otro modelo. O sea, hay otro modelo de examen. Pero hay una aclaración, me gustaría darle una aclaración en ese otro modelo. En ese otro modelo que le estoy diciendo. En el otro modelo, o sea, donde te pide calcular la altura máxima, te da como dato una pequeña cota acá. Si más no recuerdo, es 2,50 pies, creo que te da acá. Que es nomás, esos 2,50 es la altura que hay de esta base, digamos, del tanque hasta este de acá. Entonces, te da ese dato de los 2,50 pies y ustedes no tienen que tomar en cuenta eso. O sea, no trabajan con ese 2,50 pies que le da así en el otro modelo, porque también te da una cota acá. Esos datos están de más. Acá también te da una cota, ¿no? Lo que le decía. Entonces, ustedes no trabajan con esos datos de ahí. Directamente trabajan con la altura máxima, con los 50 pies. ¿Por qué le digo eso? Porque si ustedes trabajarían, ¿cierto? Con eso, con estos 2,50 pies, entonces no estarían eliminando la presión, porque sí habría presión acá, porque está confinado el fluido. Entonces, eso es muy importante, no lo toman en cuenta. Ustedes para el otro modelo tendrían que haber analizado acá. Esos 2,50 pies y esta otra cota de acá no se lo toma en cuenta. Eran unos datos de más nomás eso. Entonces, eso quería darle como una aclaración. Pero también lo podemos resolver ese otro modelo. No sé si tienen preguntas de este ejercicio. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, eso sería todo la clase. Le voy a pasar y voy a corregirlo estas conversiones ya, que me había olvidado. El día sábado vamos a seguir resolviendo problemas de la ecuación de Bernoulli. Y si no da tiempo, avanzamos, pues, ¿no? Lo que son modelos de lo que ya son con pérdidas de carga, que es el mismo concepto de acá. Los de pérdida de carga es lo mismo que estamos viendo acá. Practiquen esto sobre todo al momento de simplificar sus variables. Cuando yo simplifico la presión, cuando simplifico Z y cuando simplifico la velocidad. Practiquen eso y con eso entonces van a estar a changa, digamos, ¿no? Para su parcial. Eso sería todo, entonces. Gracias.